Amén, hermanos, vamos a empezar. Vámonos a Juan, capítulo 1. Y en esta noche vamos a seguir con nuestra exposición y con los textos que tenemos por delante la noche de hoy. Hoy vamos a estar cerrando, vamos a concluir lo que se llama el prólogo de Juan. El prólogo constituye desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Y el prólogo, ¿verdad?, es como una presentación introductoria de lo que todo un libro, ya sea en este caso el Evangelio o cualquier otro, va a presentar en su desarrollo. Así que hoy vamos a acabar el prólogo, vamos a estar exponiendo del verso 14 al 18. Así que vamos a leerlo y luego vamos a estar pausando para pedir la dirección del Señor. Dice la palabra de Dios: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Señor, bendito Dios y todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos en este momento tu dirección, pedimos, Señor, tu sabiduría, pedimos, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo para poder recibir, entender, abrazar con todo nuestro corazón la belleza, la profundidad de tu palabra en esta noche. Padre, bendice a mis hermanas que están aquí presentes. Bendice, oh Dios, mi vida. Ayúdanos, Señor, a poder caminar, Señor, por este terreno santo, maravilloso, que es tu palabra. Hablar del Verbo maravilloso que es Cristo y cómo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mi Dios, pedimos tu guía, pedimos tu poder, pedimos tu autoridad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Imagínense o pensemos por un momento en una mariposa. Qué bonitas son cuando se las observa con tranquilidad. ¿Sí o no? Hay tanta diversidad de colores y de formas, pero casualmente todas parecen que tienen dos ojos y nos están mirando. Ahora, pensemos en la mariposa más hermosa, la más bonita. En el lugar más lindo también, que ellas suelen, entre las flores, ¿no?, también van buscando asentarse en flores. Y pensemos en las princesas de las mariposas, hija de la mariposa reina, heredera del reino. En el mundo de las mariposas hubo una que era la princesa y era hija de la reina mariposa. Esta mariposa tenía un profundo e inusual amor por unas criaturas que todos despreciaban y que nadie y que todos rechazaban, tanto en el reino animal como en el humano. Estas criaturas eran las cucarachas, o en buen boliviano, los chulupis. La princesa mariposa se enteró que algo terrible le sucedería a todas las cucarachas que tenía de vecinas al otro lado, que venía un exterminador y que a menos que alguien les avise que se vayan a otro lugar, todas perecerían. Al final, la mariposa, con el poder mágico de la reina mariposa, decidió, ya desesperada, convertirse en una cucaracha e ir personalmente a avisar al reino de las cucarachas que un exterminador se acerca y que si no se mudan de su hogar, del lugar en el que están, todas morirían. La mariposa
sabía esto porque ella volaba por todas partes y bueno, podía ver muchas más cosas de lo que las cucarachas podían ver. Y se había enterado de que alrededor habían llamado al exterminador de cucarachas. Finalmente la princesa mariposa, después de mucho trabajo y desprecio, insultos de las cucarachas, porque le decían, tú no eres cucaracha como nosotros, logró convencer a algunas y preservó la vida de muchas. Se quedó hasta el final incluso, tratando de convencer al máximo posible de cucarachas de que huyan, porque venía el exterminador. Y por quedarse arriesgando su vida, ella, que se había convertido en cucaracha, la hermosa mariposa, princesa entre las mariposas, murió por salvar la vida a las cochinas, rechazables, feas y nada queridas cucarachas. ¿Les suena? ¿Tú te habrías convertido en una cucaracha para salvar su mundo de un exterminio? Déjame decirte que eso es lo que hizo Cristo. Eso es lo que hizo nuestro Señor. El eterno Hijo de Dios, el Verbo divino, se hizo un hombre. Adoptó la naturaleza de hombre, vivió entre ellos, se humilló casi a lo infinito para morar entre criaturas sucias, malvadas, viles, merecedoras de ser exterminadas, pero lo hizo por amor, porque estaba lleno de gracia y verdad. Lo hizo para reflejar la gloria de su Padre. Eso es lo que estaremos viendo en esta noche. La increíble y a la vez maravillosa verdad de que Dios desde su trono se despojó de su gloria y se hizo hombre y habitó entre hombres pecadores. No es gran cosa, hermanos, que quizás alguno de nosotros nos hubiéramos convertido en cucaracha. Al fin y al cabo, la cucaracha, ¿qué ha hecho contra Dios? Nada. Dios ordenó ser cucaracha y la cucaracha ha obedecido toda la vida a la obediencia, a la orden de Dios. Ser cucaracha. La cucaracha no ha pecado. Sin embargo, Dios se hizo hombre. Se hizo en semejanza de un hombre desobediente, vil, pecador, miserable, digno de ser castigado y condenado, que aborrece al Señor. Fue mayor la humillación de Dios, de Cristo, al hacerse hombre, de la que hubiera sido si alguno de nosotros nos convirtiéramos en una cucaracha. Sin embargo, vamos a exponer en esta noche este pasaje glorioso, en el cual vamos a ver entonces que el Hijo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Mas, hermanos, permítanme, por favor, hermanas, por lo maravilloso del tema, porque me gusta, me apasiona, el verso 14 sobre todo, ¿no?, que es donde se habla de esto, me gustaría reservármelo para el final, si ustedes me lo permiten. Así entonces yo quisiera que me puedan permitir empezar de adelante hacia atrás. Expondremos los versos del 18 hacia el 14. De adelante hacia atrás. O de atrás hacia adelante, como tú quieras ver la escritura. Bien, vamos entonces al verso 18. Léanlo conmigo. Dice, si tienen Biblia, por favor, abran sus Biblias. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Vamos a leer el 17 y 18 juntos. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. La ley de Moisés que todos conocemos,
dada por Dios no era un don para vida eterna. Los judíos erradamente hoy piensan y han pensado en la época de Cristo, y muchos falsos creyentes y algunos verdaderos creen que en el Antiguo Testamento, y quizás aún al día de hoy, no directa pero indirectamente, creen que el cumplir la ley, el obedecer la ley es lo que te salva, o es el medio que Dios te dio para tú ser salvo. Pero eso no es así. La ley que Dios nos ha dado no es un don para vida, sino que era más bien para restringir el pecado y la maldad. Era una ley restringible para controlar un poco la maldad. Eran normas y mandamientos a cumplir. Eran también en un carácter principal, en un punto principal o de una manera preponderante para reflejar el carácter de Dios, su carácter moral, su carácter santo, y para mostrar su justicia perfecta, y que al nosotros observar la ley, vernos en la condición de condenados y acusados por ella, al darnos cuenta de nuestra imposibilidad para cumplirla. Entonces el propósito de la ley está para revelar tu pecado, lo revela, y para restringir la maldad, y para mostrar el carácter santo y perfecto de Dios. Así soy yo. Y mostrar tu carácter imperfecto y pecaminoso. Así eres tú. Por tanto, la ley no era de gracia, aunque contenía cierta gracia, pero no era una gracia salvadora. La gracia, dice aquí, que la ley fue dada por medio de Moisés. Ya hemos dicho entonces lo que fue la ley y para qué era. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Hablemos de la gracia. La gracia, ¿qué es? Es el don o favor inmerecido hacia el pecador culpable. Un favor que tú no mereces, hecho por Dios hacia ti. Eso es lo que Cristo trajo consigo para con la humanidad. Eso es lo que está diciendo. Que la gracia y que la verdad fueron hechas una realidad que era parcialmente visible solo en el Antiguo Testamento, una realidad ahora en Jesucristo. La gracia y la verdad. Eso es lo que Cristo trajo consigo para con la humanidad. Piensa que Jesús pudo venir, por ejemplo, piensa en esto, pudo venir sin gracia. No estaba obligado, pero sí con justicia. Pudo venir sin intención de salvar ni de redimir, y sí con intención de juzgar y condenar. A venir a discernir todas las obras y las intenciones de los corazones y lo más oculto de ellos. Con toda seguridad, ninguno de nosotros quedaríamos librados, pues hemos pecado tantas veces que somos merecedores del infierno de manera infinita. Esa es la realidad. Pero gloria a Dios que el Verbo no vino como juez, al menos no todavía, sino como Salvador y Redentor. No vino a impartir justicia al pecador, sino a darnos gracia y salvación. La gracia y la verdad se hizo realidad en Jesucristo, está diciendo Juan. En Él. La gracia que Cristo trajo y que daría y de cierto ya nos dio, no es una gracia, hermanos, también indigna o barata, sino una gracia que agrada a su Padre, una gracia costosa que nos guía directamente a su muerte en la cruz. En la cruz se manifiesta la plenitud de su gracia y de su justicia. Es decir, ¿dónde quiero ver yo el tamaño de la gracia de Dios en Cristo? Al ver la cruz. ¿Quieres ver la gracia? ¿Qué tan grande es la gracia de Dios? Observa la cruz y observa que por tus pecados Dios Padre clavó a su Hijo amado en una cruz. Y ahí se expresa la gracia de Dios para contigo, para conmigo y para con todos aquellos que han de creer en Él. Así que la gracia de Dios, la gracia verdadera que estaba velada en el Antiguo Testamento, fue hecha una realidad en Cristo.
Y sabemos que todo el Antiguo Testamento apuntaba ¿a quién? A Jesús, a Él. Todo apuntaba a Él. Y Él hizo realidad la gracia de Dios. Él era la gracia personificada y la verdad personificada. Porque ¿qué podemos decir entonces ahora en cuanto a la verdad? Él mismo dijo: yo soy la verdad. Él es la fuente de toda realidad verdadera y de toda verdad verdadera. Solo en su luz podemos ver las cosas como realmente son. No es extraño que cuando un empresario tiene una forma de trabajar, dentro de esa forma de trabajar, él trabaja de una manera más recta o menos recta de acuerdo a la luz que tiene en su entendimiento y dentro de su corazón. Y dirige su empresa de acuerdo a la luz que tiene en el corazón. Un padre dirige una familia de acuerdo a la luz que tiene en su corazón. Mal o mejor o peor, de acuerdo a la luz que le alumbra a Cristo o la luz que tiene de Cristo. Por tanto, aquellos que son evidentes en las empresas que trabajan con malversación de fondos, con evasión de múltiples impuestos, engañando a los propios empleados, un padre, una madre, un líder de una iglesia que no gobierna bien, que anda en pecado, que en lugar de incitarte a la santidad, a la rectitud, no, te incita, te lleva, te invita a la iniquidad, a la maldad. Actuando como dice Proverbios capítulo 1, ¿verdad? El impío te invita a que vayas con él. Y el proverbista dice: no consientas. Y el Señor dice: no consientas. Él es toda verdad. Y solamente a la luz de Él podemos ver las cosas como realmente son. Para que ese empresario, para que ese padre, para que ese pastor, para que ese líder, para que ese joven que quiera hacer cualquier desempeño de su labor o de su trabajo, lo haga con toda la rectitud y la verdad posible. Él tiene que conocer la palabra de Dios y conocer a Cristo. Si no la conoce, él vive constantemente en oscuridad y en falsedad. Siempre va a vivir en falsedad, a menos que conozca a Cristo. Solo en la verdad podemos encontrar el camino a la vida eterna. Porque como no vayamos a la verdad, las mentiras nos van a decir que Mahoma te lleva a la vida eterna, que el Papa te lleva a la vida eterna, que un bautismo te lleva a la vida eterna, que una oración te lleva a la vida eterna, que la iglesia te lleva a la vida eterna, que el pastor te lleva a la vida eterna. No, es la verdad. Y la verdad es una persona. Es Cristo quien te lleva a la vida eterna, al camino que también se encuentra en Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino. John Piper, teólogo norteamericano, comentando este pasaje respecto a la verdad, él dice lo siguiente también, infiriendo por qué se habla del término verdad en este punto. Él dice lo siguiente: cuando Cristo murió, Dios fue verdadero hacia sí mismo, porque el pecado fue castigado. Es decir, es una gracia verdadera y es una verdad llena de gracia. Cuando Él te dice que te va a salvar y te dice el por qué, es verdad el por qué y el cómo te va a salvar. No miente. Y Él te puede salvar. ¿Por qué? Porque en Cristo está pagada la deuda, por la cual en otro caso no debió salvarte si tenías que pagarla tú. Por tanto, Él es toda verdad y Él es toda gracia verdadera revelada. Nadie, dice también aquí, ahora el versículo 18, ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto jamás a Dios. ¡Wow! Ustedes quizás, no sé algunos de ustedes, aquí hay algunos que llevan años en el Evangelio y otros que están empezando, pero ¿cuántas historias de que yo tuve una visión con el Señor, que el Señor me llevó en una nube de paseo por el cielo, que el Señor me hizo ver esto, y yo estaba con Él y Él me agarraba de la mano y me decía, yo te amo, hijo, y me decía, mira lo que te voy a dar, y todas las 4 horas con el Señor, y luego se despierta y escribe un libro de 200 páginas, y luego hace una película. Pero resulta que hay otros que también han visto al Señor, hombres ancianos que se enfermaron, que tuvieron un trance, niños que se murieron o mujeres que se murieron supuestamente y volvieron a resucitar y dicen que estuvieron con Dios. También escriben libros, también hacen películas y todos dicen que vieron a Dios. Pero la palabra de Dios dice que nadie ha visto jamás a Dios. Y la palabra del Señor enseña que Pablo, el apóstol Pablo, el único que dice que fue al tercer cielo en una visión, o bueno, él no lo sabe, incluso es humilde, dice, yo no sé si en el cuerpo o en el espíritu, no sé cómo fue la cosa, pero yo fui al tercer cielo y se me dio a ver cosas que son inefables, inexpresables. Por tanto, hasta aquí nomás, no les voy a contar nada porque no puedo. Pablo no empezó a hacer un libro, una película, vamos a hacer obra de teatro con esto. Vamos a ganar dinero. No se me está permitido. He visto cosas que la mente no entiende ni podría entender. Pero con facilidad nos hemos creído en otra época y con facilidad otros en el presente aún se creen que hay gente que ve a Dios, que hay gente que tiene visiones, que hay gente que fue al infierno. Hay gente que paseó con los ángeles de Dios y con el Señor Jesucristo caminando por las calles de Jerusalén. No, hermanos, nadie ha visto jamás al Padre. Y esto es normal, número 1, porque Dios, como le dijo Cristo a la samaritana, es espíritu. Dios es espíritu y un espíritu es incorpóreo, no tiene cuerpo, y un espíritu es invisible. Al Dios invisible, eterno e inmortal, dice, sea la gloria y la honra, Pablo, en 1 Timoteo, versículo 16 y 17, si no me equivoco. Y 2, esto es así, a Dios nadie se le ha visto, porque si alguien viera a Dios, muere. Aquel que viera a Dios, o aquel que se acercara demasiado a Dios, a menos que Dios hiciera posible el acercamiento, o sea, que Él lo haga posible, moría inmediatamente. ¿Se acuerdan? En el monte Sinaí, preparaos por 3 días. Que nadie se acerque el día en que yo te llame, Moisés. Que no toquen, que no sobrepasen el lindero de la montaña. No que suban, que ni empiecen a tocar ahí más adelante. Ya sea animal o persona, de cierto te digo que cualquiera morirá. Isaías, en su experiencia en Isaías capítulo 6, cuando ve la gloria del Señor, él dice, él pronuncia un oráculo de maldición para sí mismo. Dice, ¡ay de mí! Porque soy deshecho, seré deshecho, estaré muerto. Porque han visto mis ojos al Rey, y mis labios, mi lengua. Yo he visto entre un pueblo inmundo, impuro, y mis ojos son inmundos, mi lengua es inmunda. Yo soy un inmundo junto con todo. Y el Señor ahora mismo me va a destruir. Y podía haberlo hecho, pero ¿qué hace el Señor? Entonces manda a uno de los ángeles a que saque un carbón de las tenazas del altar, del altar un carbón con tenazas, y le pasa por la lengua de Isaías y le dice, aquí está tocado tu lengua y es quitado y limpiado tu pecado. Ahora puedes estar en mi presencia. Pero si no, nadie puede estar en la presencia del Señor y quedar ahí con vida. Y punto número 3, porque la palabra dice que Él habita en luz inaccesible. ¿Puedes ver el sol? Cuando alumbra con toda su fuerza, o céntrate en ver esto, que medio se puede. Pero cuando tú ves el sol, o intentas ver el sol, no se puede, tus ojos se cierran.
Si lo fuerzas un poquito y te mantiene, al final te estropeas la vista y te vuelves ciego. La luz que irradia el Señor, que irradia Dios, es infinitamente más grande que la del sol. Y tú no puedes verla sin quedarte ciego. De ahí que Pablo, cuando ve una luz que era Cristo, cuando iba de camino a Damasco a apresar a los creyentes, quedó ciego por 3 días. ¿Lo ven? Porque vio la luz de Cristo, el resplandor, y lo encegueció. Hermanos, nadie ha visto al Señor, Él es espíritu. Si alguno lo viera, muere. Si alguno se acerca a su presencia, y además Él habita en luz inaccesible. Sin embargo, en Cristo, en el eterno Verbo de gloria, podemos ver a Dios a plenitud. Pues en Él está toda la deidad, sin reserva alguna. Es a través de Jesucristo que vemos a Dios. Eso lo podemos leer aquí en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15. Escucha lo que dice Pablo. Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Al ver a Cristo, ves a Dios. Y podemos irnos a Juan, capítulo 14, versículos 7 al 9. Una parte muy conocida en donde Jesús dice lo siguiente, desde el versículo 7 al 9 de Juan 14. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Ahora escucha lo que dice Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Cuando ves a Cristo, cuando le conoces a Cristo, cuando tú lees en los evangelios una y otra vez a Cristo, una y otra vez a Cristo, tú estás viendo a Dios y viendo y conociendo al Padre mismo. Porque toda la plenitud está en Él. Y aquel que ve a Cristo y reconoce y conoce a Cristo, está reconociendo y conociendo a Dios. Porque el Padre está en Él y Él en el Padre. Amén. Versículo 16. Volvemos al capítulo 1 y vamos al verso 16. Pues de su plenitud, dijo el apóstol, todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, de la plenitud del Verbo, de la plenitud del Hijo de Dios que habitó en la tierra, que se hizo carne. ¿Qué se entiende? ¿Qué pues quiere decir? Que de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Desde luego, si recordamos la advertencia en Génesis capítulo 2, 16 y 17, de todo árbol que os doy podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comáis. El día que comiereis de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Cierto? Ese es el mandamiento. Si comes, mueres. Cada vez que respiramos, que disfrutamos de la música, de los alimentos, de las fragancias y de días de alegría, aún siendo impíos quizás, no arrepentidos, están recibiendo gracia del Señor. Pues la justicia de Dios grita a grandes voces: deben morir y ser condenados. Eso es lo que grita la justicia. Sin embargo, Dios nos enseña a través de su propio Hijo que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. De ahí que hay gracia. Esa podría ser llamada la primera gracia, básica, general, que todos tienen, que todos recibimos, que todos disfrutamos. El no ser condenados todavía, el no morir inmediatamente. ¿Por qué, si Dios es bueno, hay maldad, hay todavía pecado?
¡Ay, la maldad! ¿Quieres que Dios elimine la maldad? ¿Tú quieres que Dios ahora mismo haga justicia a todas las injusticias? ¡Sí! ¡Bum! Y todo el mundo desaparece. Y todo el mundo muerto. Porque la maldad está en el hombre. Porque la maldad eres tú, diría Jesucristo. No pidas que Dios haga justicia, ni pidas que la maldad desaparezca. Tú eres el malo. Cada vez que estás diciendo, ¿por qué Dios no desaparece la maldad? Estás diciendo, ¿por qué Dios no me mata de una vez? ¿No es? Entonces Dios no lo hace porque hay una gracia general que le permite al impío aún tener días de alegría y de risas. Pero, qué diferente es esta gracia, la siguiente, ¿verdad? La gracia celestial. Igual que la otra, pero esta te lleva directamente al seno del Padre. Te lleva a la gloria bendita en el cielo. Te lleva a la adopción como hijo de Dios. Es una gracia distinta. Efesios 2:8 dice que por gracia habéis sido salvados, no por obras. Romanos 3:24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, es que hemos sido salvos. Esta es la sublime gracia que recibimos a través del verbo de Dios. Por eso dice, de su plenitud hemos recibido todos. O sea, nadie ha dejado de recibir de Él. En tiempo antaño y en el presente. Porque cada vez que tú has reído, impío como eres, le diría Juan al que le preguntase, has reído porque Dios todavía no te ha mandado al infierno, no te ha condenado. Estás recibiendo momentos de alegría. Cada vez que respiras estás disfrutando de la gracia. La gracia general de Dios. La gracia común del Señor. Pero entonces, cuando tenemos esta gracia, Él dice ahora, otros hemos recibido gracia sobre gracia. Porque de pronto todos tenemos esta gracia y ahora viene una nueva gracia. Un aluvión de gracia. Una gracia que desborda en salvación, en justificación, en santificación, en adopción como hijos, en pasarte de las tinieblas a la luz admirable. Y dice que esta gracia abunda y abunda, porque aun cuando el pecado pueda abundar en la tierra, sobreabundará la gracia de Dios. Gracia sobre gracia. Qué lindo es el Señor. ¿Cómo obtenemos esta gracia? Si alguien te pregunta, ¿cómo? Yo quiero eso para mí. Le dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, a tal forma que envió a su único Hijo, precioso y maravilloso, amado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a seguir. Verso 15. Hablando del verbo, que vamos a adentrarnos al final en él. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Es normal que el bautista, porque este es el bautista que están hablando, el discípulo están notificando lo que Juan el Bautista hablaba y decía. Y Juan dio testimonio de él, de que clamó diciendo, este era del que yo decía que viene después de mí, porque es antes de mí, porque era primero que yo. Esto es normal, pues como ya vimos en el inicio de nuestro evangelio, al examinar el verso 1, dice que en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y que el verbo era Dios. Se nos está enseñando que el verbo no vino a existir en algún momento en el tiempo. Él siempre ha existido, no fue creado, sino que ha sido eterno en existencia y en intimidad y unión con su Padre.
Por tanto, es normal que Juan diga, era primero que yo, es antes de mí. ¿Lo ven? Cristo lo dice más adelante en el capítulo 8, versículo 58. Jesús le dijo a los judíos, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo, amén. ¡Qué declaración! Lo que está diciendo Cristo, ojo, Cristo está declarando su identidad divina aquí. Antes que Abraham fuera, yo soy, siempre he sido, siempre he estado, yo soy Dios. Por tanto, es normal que el testimonio del Bautista sea, Él es antes que yo, Él es primero que yo, aunque yo empecé, aunque supuestamente he empezado antes, pero Él es antes de mí. Antes que Abraham fuera, yo soy. Y Cristo lo vuelve a repetir años más tarde, ya no estando en la tierra, sino estando en el cielo, y nuevamente a través del apóstol Juan, ya no joven, sino anciano, en Apocalipsis 1:17 él dice, yo soy el primero y el último. Cristo dice, yo soy el primero y el último. Él es el primero, Él es el último. Él siempre ha estado. Su eternidad remarcada en este prólogo de Juan del verso 1 al verso 18. Bien. Y aquí nos acercamos al plato fuerte de este texto. La encarnación del Verbo de Dios. Verso 14. Por favor, les pido mucha atención. Verso 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. He aquí un glorioso misterio. Misterio, hermanos. Uno a los cuales, no de los cuales, los teólogos más prominentes de la historia han llamado, óigame bien, la unión hipostática. Unión hipostática. Que significa que en Jesús, el Verbo de Dios, se unieron dos naturalezas. La divina y la humana, sin perder ninguna de ellas o dejar de ser quizás la primera. Como dejo de ser Dios para poder ser hombre. No. Sino divino y humano a la vez. Por eso se dice de su nombre en Mateo 1:23, cuando el ángel habla, que su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La unión hipostática, hermanos. La unión de las dos naturalezas de Jesús. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Juntos. Jesús entró en el reino de las criaturas. El Verbo se hizo carne, hermanos. Así como la mariposa entró en el reino de las cucarachas, Jesús se hizo hombre, habitó entre hombres impíos y pecadores. Condescendió y se bajó de lo alto de su trono junto a su Padre y se hizo hombre. Mediten eso. Él entró al reino de las criaturas que están en el tiempo y el espacio y experimentó la vida como es para aquellos a quienes Él creó. El invisible se hizo visible, el eterno se sometió al tiempo y el creador se hizo como una de sus criaturas. John MacArthur, en su comentario, alude a las palabras de Cirilo de Alejandría, un padre de la iglesia cristiana en el siglo V, y dice lo siguiente en referencia a la encarnación. Escucha esto, hermano, escúchalo. No aseveramos que hubo algún cambio en la naturaleza del Verbo cuando éste se hizo humano. No hubo un cambio. Ni que fue transformado en un hombre completo que consiste en alma y cuerpo. Pero decimos que el Verbo, de cierta manera indescriptible e inconcebible,
unió personalmente para sí carne inanimada con un alma razonable. Y luego se hizo hombre y se le llamó el Hijo del Hombre. Las naturalezas que se juntaron para formar una unidad verdadera eran diferentes, pero de estas dos hay un Cristo y un Hijo. No queremos decir que la diferencia de las naturalezas se anuló con motivo de esta unión, más bien que la deidad y la humanidad, por su concurrencia inexplicable e inexpresable en la unidad, han producido para nosotros al único Señor e Hijo, Jesucristo. Yo espero que lo hayan entendido. Es inexpresable, incomprensible. Pero las dos naturalezas se han unido. El Dios y el llamado Hijo del Hombre. Es Dios, Hijo de Dios, y es hombre, Hijo de Hombre. Por lo tanto, no nos debemos de sorprender entonces, o no debiéramos sorprendernos cuando podemos leer a Pablo escribiendo sobre la encarnación. Cuando él dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Claro, eso es lo que dice Pablo. Dios fue manifestado en carne. ¿En quién? ¿Cómo? En Cristo. Ven a Filipenses para que lo escuchemos de otra forma y de otra manera, pero de la misma boca, de los mismos labios del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Vamos a ver cómo nuevamente el apóstol expresa la divinidad de Cristo, como la encarnación, la unión hipostática, pero en este caso también la kenosis, el vaciamiento de la gloria de Dios, de Cristo. Mira lo que dice del verso 5 al 8, capítulo 2. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es esta actitud? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo estaba sentado en su trono. Cristo era Dios lleno de gloria y de verdad. Padre, glorifícame con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera, dice en Juan capítulo 17. Él estaba ahí y de pronto deja su trono. Se despoja de la grandeza en ese momento y se hace humano. Añade a su ya naturaleza divina una naturaleza humana, un cuerpo. No deja de ser de Dios y al mismo tiempo se convierte en hombre. 100% Dios y hombre. Lo único que hace es despojarse de los privilegios como Dios, de el poder de Dios, de la gloria como Dios, momentáneamente. Qué maravilloso, ¿verdad? Esta enseñanza, escúchenme, se tuvo que defender prácticamente hasta el siglo V. Desde que Cristo se fue hasta el quinto siglo, durante 500 años hubieron oposiciones y muchos herejes surgieron que al no entender el misterio del cual estamos hablando aquí, es un misterio, y al no aceptarlo inventaban toda sarta de disparates contra la encarnación del Hijo eterno de Dios. Por ejemplo, no vayamos lejos, acordémonos de Cerinto, aquel que cuando entró Juan, dice, a los baños en Éfeso, encontró a Cerinto y salió corriendo de ahí y luego gritó: huyamos, salgamos de aquí, porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está dentro. ¿Qué creía Cerinto? Cerinto era un docetista. Dentro del docetismo él era un dualista, creyente de que el cuerpo
siempre era malo y es malo, y de que el Espíritu siempre es bueno, y que estas dos cosas nunca, jamás podían unirse. Esa era la idea dualista de los docetistas. ¿Ok? Una corriente filosófica griega. Cerinto era docetista y dualista, y nosotros recordamos que él creía que Jesús no era el Cristo, sino que él decía que el Cristo bajó sobre Jesús en el día de su bautismo, y que el Cristo, el Mesías, lo abandonó en la víspera de su crucifixión, y que el que nació era un mero hombre y quien murió fue un mero hombre, en quien estuvo momentáneamente por un rato el Cristo. ¿Lo ven? Pero en un concilio de la iglesia llamado el Concilio de Calcedonia, la iglesia ha tenido que hacer concilios, llamar a todos los eruditos, teólogos, las iglesias, los pastores, para defender la verdad. Siempre se ha hecho y siempre se hará. En un concilio de la iglesia entonces que se llamó el Concilio de Calcedonia en el año 451, ven que hasta el 451 estaban con este tema, se zanja toda disputa relacionada con la encarnación, con el Verbo se hizo carne. Y se da por herejes y herejías todas aquellas ideas que pululaban por todas partes en la época. Y yo les quiero leer el credo de Calcedonia. Hay un credo que defiende fielmente y ortodoxamente la encarnación del Hijo de Dios. El credo dice lo siguiente: siguiendo pues a los santos, enseñamos todos a una voz que ha de confesarse uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual es perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de alma racional y cuerpo, consubstancial, homoousios al Padre según la divinidad, y asimismo consubstancial a nosotros según la humanidad, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad, y en los últimos días y por nosotros y nuestra salvación, de la Virgen María, la Madre de Dios, Teotococos, según la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo y Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación, y sin que desaparezca la diferencia de las naturalezas por razón de la unión, sino salvando a las propiedades de cada naturaleza y uniéndolas en una persona e hipóstasis, no dividido o partido en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo y Señor Jesucristo, según fue dicho acerca de él por los profetas de antaño, y nos enseñó el propio Jesucristo, y nos lo ha transmitido el credo de los padres. Fácil, ¿no? Estaremos pasando esto a través del grupo de la iglesia para que lo puedan volver a leer. Aquí se defiende. ¿Qué se defiende? Que Cristo era 100% Dios nuevamente y que era 100% hombre. Y sobre todo se condena lo contrario. Y se toma como herejía cualquier idea que por ahí pulule, que sea contraria a esta. Hoy tenemos personas que atacan la encarnación del Hijo de Dios. El eterno Hijo de Dios, quien era Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Y qué tenemos? Tenemos a los mormones, tenemos a los testigos de Jehová, tenemos a los musulmanes, la religión islamita, que dice que Jesús solo era un profeta. Mentira, mentira del infierno, del mismo infierno. Vimos su gloria, dice el pasaje también. Continuamos. Volvamos a Juan capítulo 1, por favor. Vimos su gloria. ¿Y con qué tipo de gloria? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Es evidente que aquí se habla de una forma visible en un primer lugar, pero no única o exclusiva. La gloria del Verbo es visible en su carácter santo y en su vida perfecta, en conformidad a la palabra de Dios en su ministerio. Durante 33 años nunca pecó. Pero también porque en él estaba residiendo toda la plenitud de Dios. Así que tenemos una gloria visible, ¿sí? Y esta fue vista por algunos de sus apóstoles, entre ellos el autor de nuestro evangelio, Juan. Y esto lo podemos leer, quiero que lo leamos en Mateo capítulo 17. Venga, Mateo 17. El verso 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aquí se nos muestra la transfiguración cuando Cristo, en presencia de Pedro, Jacobo y Juan, revela momentáneamente su gloria divina y se resplandeció como el sol. Y su vestidura y todo su ser, su cuerpo se transfiguró y resplandecía con fulgor alrededor. Resplandecía más que los saiyajines esos de los dibujos animados. Así que en algún sentido, cuando él dice, vimos su gloria, él está hablando en su experiencia propia. Como testigo ocular, Juan está dando testimonio, yo lo vi en su gloria. Y yo puedo dar fe de que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es Dios, y de que todo lo que te estoy contando y lo que te estoy diciendo es verdad, para que creas y creyendo tengas vida eterna y no seas condenado. Créeme, te dice Juan, yo lo vi. Ahí vemos su gloria, pero también vemos una gloria espiritual en Cristo. Esa gloria espiritual podemos observarla al leer un pasaje. En 2 Corintios, no hace falta que lo busque, dice en el capítulo 4, versos 4 lo siguiente, escuchen: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Dice, está hablando Pablo de aquellos que no creen en Cristo, para que no vean el resplandor, mira ahí lo que dice, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. O sea que hay una gloria, hay un resplandor en Cristo, que es literal, que vio Juan, y hay una gloria que está en su evangelio, no en la persona, físicamente. Para que no vean la gloria del evangelio de Cristo, o sea, el evangelio, el mensaje, su carácter, su obra, resplandece, es gloriosa. Ahí se ve la gloria de Dios, de Cristo. Y porque en Él estaba la imagen de Dios. Es una gloria espiritual. Dos minutos y vamos terminando. Vemos su gloria en cómo habla también, hermanos. ¿Cómo habló el Señor Jesucristo? Nadie habló como Él habló. Nadie, hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Tanto para hablar con autoridad y juzgar, no condenar, pero sí exhortar a los fariseos, como para consolar de la manera en que lo hizo. Como cuando se acercó a la mujer samaritana y todos los discípulos estaban, ¡oh!, está hablando con una mujer. Y para hablarle de la manera en que le habló. Para perdonar a la mujer pecadora que entró a la casa del fariseo, que derramó ahí perfume a sus pies. Para perdonar a la mujer adúltera que la pusieron en delante del templo y la defendió y la perdonó. Para hablar como Él hablaba. Nadie. Nosotros vemos su gloria en cómo Él hablaba. Nosotros vemos la gloria de Cristo en cómo Él actuaba. Vemos la gloria en cómo amó y cómo ama. Y vemos la gloria de Cristo en su muerte.
le vemos al ver el cordero inmolado y el león de la tribu de Judá. Lo vemos cuando es el más digno de todos los más altos honores y gloria, pero es a la vez el hombre más manso y humilde que haya habido en la tierra. ¿Tú te imaginas? El verdadero que sí puede exigir la gloria más excelsa y el honor más grande, es a la vez aquel que lo rinde todo y es el más manso y el más humilde y lo deja todo al mismo tiempo. Finalmente, entonces, una breve conclusión que me gustó de John MacArthur sobre todo lo que hemos visto hasta ahora. Y no me refiero al sermón de hoy, sino desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Este es el prólogo, la presentación de todo el Evangelio de parte de Juan el apóstol. Aquí está expresado todas las intenciones de Juan. Y no deja duda de que está siendo contundente. Cristo es Dios. Él es la luz del mundo. Él es el creador. Vino a los suyos le rechazaron. Otros le recibieron. Los que le recibieron nacieron de Dios. Es el verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos gloria, gracia, verdad en Él. Nadie ha visto a Dios. Solamente el eterno Hijo de Dios, el unigénito, es quien lo ha dado a conocer. Y de todo esto, señores, les voy a hablar, dice Juan. El prólogo presenta una sinopsis introductoria a todo el Evangelio de Juan. Presenta temas que se expandirán a lo largo del resto del libro. Ninguno de los temas es más importante que este. ¿Cuál? Jesús, el cual existía en comunión íntima con el Padre desde toda la eternidad, se hizo carne, trajo la expresión total de la gracia y la verdad a la humanidad y reveló a Dios para el hombre. Amén.